La carta debe haber sido escrita en algún momento de los años 50 después de Cristo, probablemente a mediados de los años 50, entre 55 y 57 después de Cristo. De todas las cartas de Pablo, la de Roma es la declaración más completa y cuidadosamente construida del evangelio cristiano y de la fe que exigía durante el período fundacional del cristianismo. Hay 3 puntos que necesitamos saber para entender la epístola a los romanos. 1. Pablo era judío. Nació y se crió como judío, nunca dejó de ser judío. Romanos 11:1, que también yo soy israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Filipenses 3:5-6, fui circuncidado al 8º día, pertenezco al linaje de Israel, a la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que proporciona la ley, intachable. No hay razón para dudar de la información proporcionada por Hechos, que Pablo había nacido en Tarso de Cilicia. Hechos 22:3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros antepasados. Pablo fue educado para ser profundamente consciente y orgulloso de su herencia como miembro de la nación judía. El segundo punto que necesitamos saber para entender la epístola a los romanos es que Pablo era muy competente en griego, así que debe haber recibido una educación griega sustancial en Tarso. Sobre este punto, Josefo anota lo siguiente: nuestro pueblo no reverencia a los que aprenden lenguas extranjeras, pues juzga que este estudio es accesible no solamente a las personas de nacimiento libre, sino también a cualquier esclavo. Únicamente considera sabios a los que conocen la ley en forma precisa y pueden interpretar el sentido de la Sagrada Escritura. Antigüedades de los Judíos, libro 20, capítulo 11, inciso 2. Los judíos de la diáspora eran a menudo tenidos en alta estima dentro de las ciudades donde se habían establecido, y era respetado su deseo de mantener su propia identidad étnica. Era muy posible que un judío de la diáspora fuera ciudadano romano, como fue el caso de Pablo, sin dejar de estar orgulloso de su nacionalidad y herencia. La ciudadanía romana era más una cuestión de conveniencia que de identidad propia. Sin embargo, estos 2 elementos de su educación judía de habla griega deben tenerse en mente cuando leemos acerca del sentido de endeudamiento de Pablo cuando dijo: me debo a griegos y a bárbaros, y también su sentido de misión al decir del judío en primer lugar, pero también del griego. Y como tercer punto hay que tomar en cuenta, para una mejor comprensión de la carta, la relación entre Pablo y la iglesia de Jerusalén, la cual estuvo muy tensa. Se nota polémica en textos como Gálatas 1:1-9, 5:2-12, 2 de Corintios 11:4 y 12-15, Filipenses 3:2, etc. Discusiones con otros predicadores que casi con certeza eran misioneros judío-cristianos de Palestina, ansiosos por afianzar a los nuevos creyentes en Jerusalén. Dice, por ejemplo, Gálatas 1:6-9, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos
os están turbando y quieren deformar el Evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Os vuelvo a repetir lo que ya tengo dicho. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. ¿Qué creéis que ando buscando ahora? ¿El favor de las personas o el de Dios? ¿Pensáis que intento agradar a las personas? Si todavía tratara de agradar a las personas, ya no sería siervo de Cristo. Tenemos otro texto que evidencia también los desacuerdos entre Pablo y otros ministros. Gálatas 5, 2 al 12. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. Os declaro de nuevo que todo hombre que se circuncida queda obligado a practicar toda la ley. Todos cuanto buscáis la justicia en la ley, habéis roto con Cristo. Habéis caído en desgracia. Nosotros, en cambio, esperamos la justicia anhelada por medio del Espíritu y de la fe. Porque si pertenecemos a Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe, que actúa por la caridad. Con lo bien que corríais, ¿quién os puso obstáculos para que no siguierais a la verdad? Semejante persuasión no proviene, desde luego, de aquel que os llama. Es verdad que un poco de levadura hace fermentar toda la masa, pero el Señor me inspira la confianza en que no cambiaréis de actitud. De todos modos, el que os perturba, quien quiera que sea, cargará con su sentencia. En cuanto a mí, hermanos, si aún predicase la circuncisión, no tendría por qué ser perseguido. En tal caso, la cruz ya no supondría ningún escándalo para quienes me persiguen. Ojalá que se mutilaran los que os perturban. Hay mucha fuerza en las acusaciones de Pablo contra otros predicadores de acuerdo a estos y otros textos de la Escritura. Pablo estaba enormemente interesado en mantener una relación positiva con Jerusalén, o que al menos existiera una relación positiva entre las iglesias que había establecido y la de Jerusalén. Su segunda gran prioridad en esta carta fue hacer una colecta de las iglesias que había fundado y llevarla a Jerusalén como una señal de solidaridad gentil con los judíos en las bendiciones del Mesías y en cosas materiales también. Romanos 15:25. La carta llega cuando Pablo considera que está en el final de una fase importante de su obra. 15:19 al 23. Con el concurso de señales y prodigios y de la fuerza del Espíritu de Dios, de modo que he podido dar cumplimiento al Evangelio de Cristo desde Jerusalén y su comarca hasta Iliria. Mas ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones y deseando vivamente desde hace muchos años ir donde vosotros. Así, las tensiones en las que se vio atrapado Pablo se fueron haciendo cada vez más complejas. El judío helenizado pero devoto, el fariseo dedicado, el líder de una misión a los gentiles, lo que provocó fuertes tensiones y desacuerdos con quienes veían el movimiento en términos judíos más tradicionales. La sugerencia de que en su conversión Pablo abandonó totalmente todo lo que constituía su identidad anterior y dio un salto hacia un modelo de religión completamente diferente es injustificada. Pablo, hebreo de hebreos, no está debatiendo con un sistema extraño, sino consigo mismo y su propio pasado. La trama de su fe en el Señor Jesús se entrelaza con su judaísmo.
Romanos 9, 1 al 3. Cristo es testigo de que digo la verdad y de que no miento. Además me lo dice mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo maldito, separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza según la carne. Romanos 11, 1 al 2. Y pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo, que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, a quien fue el primero en reconocer como tal. ¿O es que ignoráis lo que dice la Escritura acerca de Elías, cómo se queja ante Dios contra Israel? Si es necesario ubicar la carta en el contexto de la vida de su autor, es también necesario ubicar la carta en el contexto de la historia de sus destinatarios, la comunidad cristiana en Roma. Hay varias indicaciones dentro de la propia carta de que Pablo tenía una idea bastante clara del carácter y la composición de los grupos cristianos en Roma. El capítulo 16 nos dice que Pablo tenía varios contactos personales en Roma, o sea que tenía una idea clara de cómo vivían la fe los cristianos de aquella región. Dos características básicas de la carta proporcionan un sólido argumento para aclarar aún más el contexto histórico de los destinatarios en Roma. Una es el hecho de que Pablo escribió a gentiles. Romanos 11:13. Pero voy a deciros algo a vosotros, los gentiles. Yo estoy orgulloso de mi ministerio como verdadero apóstol de los gentiles. En el capítulo 15, versículos 7 al 12, está igualmente claro este punto, además de los versículos 5 y 6 y 13 del capítulo 1. La otra es el hecho de que en la carta domina el tema de las relaciones entre judíos y gentiles. ¿Quién es un judío? Leyendo los versículos 25 al 29 del capítulo 2, tendremos un concepto exacto. Si alguien que no está físicamente circuncidado cumple la ley, te juzgará a ti, que a pesar de contar con la letra de la ley y estar circuncidado, eres transgresor de la ley, pues ser judío no depende de la apariencia exterior, ni es circuncisión la externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, la que depende del espíritu, no de la letra. ¿Quiénes son los elegidos de Dios? Versículos 5 al 7 del capítulo 11. Pues bien, del mismo modo, también ahora subsiste un resto elegido por gracia. Y, si es por gracia, ya no lo es por las obras de la ley. De otro modo, la gracia no sería ya gracia. Entonces, ¿qué? Pues que Israel no consiguió lo que buscaba, y en cambio lo consiguieron los elegidos. También los versículos 28 al 32. En cuanto al Evangelio, los israelitas son contrarios para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, son amados en atención a sus antepasados, que los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Es probable que Pablo tuviera varias razones para escribir la carta. Podemos caracterizarlas brevemente e indicar algo de la gama de apoyo para énfasis particulares. Un propósito misionero. Este énfasis es suficientemente claro en el capítulo 15, versículos 18 al 24 y 28. Pablo se ve a sí mismo como apóstol de los gentiles, con un papel crucial para desempeñar en la incorporación de la plenitud de los gentiles. El deseo de compartir su comprensión del Evangelio con los cristianos romanos era completamente comprensible. Basta con leer en el capítulo 1 los versículos 11 al 15.
La existencia de grupos cristianos en Roma era en sí misma evidencia de una fundación apostólica. También el propósito apologético encaja perfectamente. Al exponer una declaración tan completa de su comprensión del Evangelio como una declaración temática, Pablo seguramente deseaba ganar aceptación entre los creyentes en lo que era la capital del imperio, y por lo tanto potencialmente la más influyente de todas las iglesias cristianas. El tema de la carta es este Evangelio y no la persona del apóstol. Capítulo 3, versículo 8, en particular denota una sensibilidad por parte de Pablo a la necesidad de algún tipo de autodefensa contra los malentendidos reales de su Evangelio. También notamos un propósito pastoral en la carta. Presenta la lista de saludos en el capítulo 16, versículos 3 al 16, y tiene como objetivo tanto nombrar personas a las que Febe puede llamar como asegurar que la carta tenga una respuesta favorable dentro de las diferentes iglesias cristianas. Una opinión cada vez más popular en la segunda mitad del siglo XX es que Pablo escribió para contrarrestar las potenciales divisiones dentro de Roma entre las iglesias cristianas en las casas, en particular el peligro de que los creyentes gentiles despreciaran a los creyentes judíos.